¿Alguna vez has pensado que el ataque del enemigo no siempre llega con velas, conjuros o rituales visibles? Muchas veces entra en tu vida de manera silenciosa, disfrazado de algo tan común como un plato de comida colocado dentro de tu casa. Pero hoy el Señor abre tus ojos para que veas lo que antes no veías, porque así como Satanás usa cosas materiales para maldecir, Dios ha dejado alimentos sagrados que rompen cadenas invisibles, limpian atmósferas contaminadas y sellan tu vida con su poder. Hoy vas a conocer los 7 alimentos que, activados con fe, expulsan todo ataque de brujería de tu vida y de tu hogar. No es superstición, es revelación espiritual, es una advertencia urgente, es hora de despertar. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado lo natural para manifestar lo sobrenatural. No fue casualidad que el Creador pusiera al hombre en un jardín repleto de árboles frutales, ni que prohibiera comer un fruto específico. Hay un misterio profundo en lo que se come, en lo que entra por la boca, en lo que se comparte en la mesa. Porque la comida no solo nutre el cuerpo, también puede abrir puertas en el espíritu, y por esa misma puerta muchos han sido heridos sin saberlo. Lo que debería haber sido sustento se convierte en un canal de opresión. Lo que parecía una cena normal se transforma en una plataforma de maldición. El enemigo conoce este principio y lo explota, porque sabe que la mesa es un altar. Por eso infiltra sus ataques en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece inofensivo. La brujería moderna no siempre se manifiesta con rituales evidentes. Muchas veces se esconde en alimentos ofrecidos sin oración, en platos preparados por manos contaminadas, en celebraciones donde no se invoca a Dios, sino al ego, al pecado, al orgullo. Y cuando el creyente come sin discernimiento, sin consagración, sin oración, se vuelve vulnerable. Físicamente se sienta en la mesa de los hombres, pero espiritualmente está participando de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo lo declaró sin rodeos en 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto no es simbólico, es real. Es una advertencia directa, porque toda mesa representa un pacto y cada alimento es un canal que puede traer bendición o maldición. Si no oras antes de comer, si no consagras lo que recibes, si no disciernes quién te lo ofrece, podrías estar permitiendo que maldiciones espirituales crucen el umbral de tu casa. Pero Dios, que es bueno y fiel, también nos dejó alimentos que santifican, que protegen, que limpian. Alimentos que, recibidos con fe, no solo nutren, sino que destruyen toda obra de brujería, purifican ambientes cargados, restauran cuerpos enfermos y sellan hogares con la presencia del Altísimo. Por eso el primer paso para romper ataques espirituales es entender que la mesa es sagrada, que no todo se debe aceptar ni comer, que hay cosas que deben ser discernidas en el espíritu antes de ser recibidas en la boca. Recordemos a Daniel, aquel joven llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, de su cultura, de su templo. Lo primero que el rey Nabucodonosor intentó hacer fue alimentarlo con los manjares de su mesa. Pero Daniel sabía que no se trataba solo de comida, se trataba de consagración, de identidad, de pacto. Por eso dijo: no me contaminaré con la comida del rey. Y Dios lo honró, dándole sabiduría, entendimiento y favor. Muchos hoy están espiritualmente débiles porque comen de cualquier cosa, aceptan lo que el mundo ofrece sin cuestionar, participan en mesas donde Dios no es invitado y luego se preguntan por qué no tienen paz, por qué la enfermedad persiste, por qué aumentan los conflictos en casa.
Pero la verdad es esta: lo que comes determina lo que eres. Y no solo hablo de comida física, hablo de todo lo que entra por tus sentidos, por tu espíritu, por tu mente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que Dios hizo fue establecer una comida específica: el cordero pascual, señal de pacto, de protección y de victoria sobre toda obra de las tinieblas. Querido hermano, querida hermana, escúchame bien. El pueblo de Dios no podía comer cualquier cosa ni de cualquier manera. Había orden, había sacrificio, había preparación, porque los que comen con discernimiento saben que no se alimentan de chismes, no aceptan platos disfrazados de amistad, no se sientan en mesas por conveniencia. Satanás odia a los hijos de Dios que entienden que todo alimento debe pasar primero por el altar de la oración. Hay casas que parecen limpias, pero en el espíritu el aire es pesado. Hay mesas donde se sirve lo mejor para el paladar, pero donde el alma siente opresión. Porque muchas veces la brujería no se presenta con muñecas y alfileres, sino con un pastel envenenado por la envidia, con una cena entregada con intención torcida, con un regalo contaminado de malicia. Por eso Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan de cada día, porque Él sabe que no es cualquier pan, es el pan consagrado, el pan bendecido por el Padre. No aceptes todo lo que te ofrecen, no recibas nada sin antes presentarlo en oración, no comas sin agradecer y consagrar. Bendecir los alimentos no es un ritual vacío, es una declaración de guerra espiritual, es decirle al cielo que perteneces a Dios y que lo que entra en tu casa está bajo su control. Es cerrar la puerta al enemigo antes de que cruce tu mesa, es alinear tu cuerpo, tu hogar y tu espíritu con el altar del Señor. Hoy comienza una nueva etapa. Cada alimento será discernido. Tu mesa será lugar de encuentro con Dios, y los que se sienten contigo sentirán la paz del cielo, no la opresión de la brujería. Y no porque haya magia en los alimentos, sino porque habrá santidad en tu actitud, porque sabrás que la mesa es lugar de pacto y honrarás a Dios incluso con lo que comes. El misterio se revela. El primer alimento sagrado no es lo que ingieres, sino cómo lo consagras. La santidad comienza en la mesa. Y donde hay santidad, no hay espacio para las tinieblas. Hay algo que los demonios no soportan. No son las luces, ni las decoraciones religiosas, ni los gritos desesperados de quien no tiene fe. Lo que temen es la autoridad espiritual. Y una de las armas más poderosas de esa autoridad es el aceite consagrado. Sí, el aceite, ese elemento sencillo y cotidiano que muchos guardan solo para cocinar, pero que en las manos de un creyente lleno del Espíritu Santo se convierte en arma de guerra, en marca de propiedad divina, en señal de consagración. Desde tiempos antiguos, el aceite ha sido símbolo de unción, santidad y separación para Dios. Los profetas ungían reyes, los sacerdotes eran apartados para el servicio. Hasta los objetos del tabernáculo eran ungidos antes de ser usados. ¿Por qué? Porque cuando el aceite es presentado ante Dios con oración, deja de ser natural y se convierte en instrumento sobrenatural, portador de la presencia del Espíritu Santo. Donde hay aceite consagrado, los demonios huyen porque saben lo que significa. Recuerdan que fue por la unción que David fue separado, que Eliseo fue llamado, que los enfermos fueron sanados. Saben que un hogar con aceite orado y usado con fe no es terreno para maldiciones, brujería ni contaminación espiritual, porque el aceite representa pacto, cobertura y luz. En 2 Reyes 4
vemos a una viuda endeudada a punto de perder a sus hijos. El profeta Eliseo le pregunta qué tiene en casa y ella responde: nada, excepto una vasija de aceite. Lo que parecía insignificante fue lo que Dios usó para multiplicar, proveer y traer victoria. Ese aceite, derramado en obediencia, llenó todas las vasijas vacías y canceló la deuda. El aceite en manos obedientes trae milagros. El aceite en manos santas rompe cadenas. Hoy muchas casas están llenas de objetos y lujos, pero vacías de unción. Hay aceite en la cocina, pero no en las puertas, ni en las camas, ni en las ventanas. Y ahí es donde el enemigo aprovecha, porque donde no hay consagración, hay brecha. Donde no hay oración, hay vulnerabilidad. Y donde no hay aceite consagrado, hay un terreno seco, expuesto y en peligro. Pero tú, amado hermano, amada hermana, hoy puedes levantarte en fe, tomar ese aceite, consagrarlo en el nombre de Jesús y declarar con autoridad celestial: mi casa pertenece a Cristo, ninguna maldición cruzará este umbral. Puedes ungir la entrada de tu hogar y proclamar que todo espíritu extraño queda fuera. Puedes ungir la cama de tus hijos y declarar que sus sueños estarán bajo custodia divina. Puedes ungir tu frente y afirmar con firmeza: soy propiedad exclusiva del Altísimo, porque el aceite no es superstición, es símbolo vivo de fe, de obediencia y de rendición total al gobierno de Dios. Santiago 5:14 nos ordena: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No hay poder en el objeto, el poder está en el nombre del Señor, pero el aceite se convierte en un acto tangible de fe. Una declaración visible de que creemos que Dios está aquí, que su Espíritu se mueve en este lugar y que su cobertura nos protege. Catherine Kuhlman decía que el Espíritu Santo no se mueve por fórmulas, sino que responde a corazones que verdaderamente creen. Esa es la clave. No es aceite especial de Israel lo que rompe cadenas. Es un corazón quebrantado, un espíritu que ora, una vida rendida. Cuando tomas aceite común, lo consagras con fe y lo usas con reverencia. Los cielos se abren y los demonios retroceden. Jesús mismo nos advirtió en la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite, y solo ellas entraron. El aceite representa preparación espiritual, vida de oración y comunión íntima con el Señor. Las insensatas quedaron fuera, no por falta de deseo, sino por falta de preparación. Esto es una advertencia seria. No basta con querer a Dios, hay que vivir para Él. No basta con apariencia de fe, hay que estar lleno de su presencia. El enemigo distingue al que solo tiene religión del que está ungido, al que recita palabras vacías del que declara con autoridad del cielo. El aceite consagrado no es solo para objetos, es símbolo de una vida apartada, libre del pecado, incorruptible ante la presión del mundo, un lugar donde el Espíritu Santo se mueve, habla y guía. Hoy Dios te llama a recuperar el aceite, no el de la cocina, sino el del corazón, el aceite de la intimidad con Él, el aceite de la pasión por su presencia, el aceite que desciende cuando cierras la puerta y oras en secreto, el aceite que se derrama cuando decides obedecer aunque nadie más lo haga. Ese aceite rompe brujerías, adicciones, traumas, palabras malditas, diagnósticos médicos y cadenas generacionales. Cuando ese aceite fluye, todo cambia. Ya no vives por vista, sino por fe. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la victoria. Ya no habitas en oscuridad, sino en un hogar lleno de luz.
Ya no eres presa de brujerías ocultas, sino templo vivo del Espíritu Santo. Así que bendice el aceite que tienes, ora sobre él, declara la palabra, úsalo con fe y prepárate para ver cómo caen muros, cómo se limpian atmósferas y cómo toda obra de brujería desaparece de tu vida. Donde hay aceite consagrado, los demonios no pueden tocar. Y si Dios está en tu casa, las tinieblas no tienen lugar. Y recuerda, Dios usa lo sencillo para hacer lo extraordinario. Y entre todos los símbolos bíblicos de alimento y protección, uno sorprende por su dulzura y su poder: la miel. A simple vista parece un alimento común, pero en la palabra es figura de algo que sana, restaura y blinda el corazón contra la amargura. Una de las entradas más usadas por el enemigo. Porque la brujería no siempre llega con rituales evidentes. Muchas veces se infiltra por emociones no resueltas, heridas no sanadas y palabras que se quedaron clavadas en el alma, nunca confrontadas con la verdad de Dios. Hay maldiciones que operan en silencio, alimentadas por recuerdos dolorosos, traiciones y raíces de odio que se incrustan hasta convertir nuestro interior en un terreno fértil para el ataque espiritual. Y es allí donde la dulzura de Dios irrumpe con poder, porque donde hay alma amarga hay una grieta por donde el enemigo entra, pero donde hay un corazón que se alimenta día y noche con la miel viva de su palabra, allí hay sanidad, hay protección, hay un muro que las tinieblas no pueden traspasar. Proverbios 24:13 declara: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Esto no es poesía hueca, es un principio espiritual eterno. Dios te está diciendo: aliméntate de lo que viene del cielo, de lo que es puro, de lo que endulza tu interior sin contaminar tu alma. La miel no es solo un placer al gusto, es revelación, es sabiduría, es gozo que rompe cadenas, es el antídoto divino contra el veneno del odio, del rencor, del resentimiento. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás no se presentó con brujería evidente, sino con atajos seductores. Pan sin cruz, gloria sin obediencia. Pero Jesús, lleno del Espíritu y de la palabra, respondió con la Escritura, y esa dulzura de la verdad lo guardó invicto. Porque la brujería se alimenta de la ignorancia, pero la unción crece y se fortalece en el conocimiento revelado. Recuerda a Sansón con fuerza sobrenatural, que cayó porque no discernió lo amargo disfrazado de dulce. Y mira a Juan el Bautista, el mayor profeta nacido de mujer, que comía langostas y miel silvestre. No era un capricho, era un acto profético. Mientras otros se alimentaban de la opulencia de Roma, Juan se nutría directamente de lo que Dios proveía. Y su voz tenía poder, porque su sustento venía del cielo, no de los hombres. Hoy vivimos tiempos en que muchos cristianos están heridos por dentro, oran pero no confían, cantan pero no sanan, asisten a la iglesia pero siguen amargados. ¿Por qué? Porque no han dejado que la miel del Espíritu sane sus almas. Se han alimentado de quejas, críticas, comparaciones, recuerdos envenenados, y así, sin notarlo, han permitido que la brujería emocional, esa que usa palabras, manipulaciones y maldiciones encubiertas, se instale en su hogar. Pero cuando te alimentas de la miel espiritual, todo cambia. La dulzura de Dios limpia tu mirada, quita el peso del pasado, devuelve el gozo, te da paz aun cuando el mundo esté en guerra, porque un corazón lleno de Cristo no guarda rencor, no abre puertas al diablo, no deja que el veneno de otros manche su alabanza. Ese corazón vive blindado. Dios no nos llamó a ser víctimas de maldiciones familiares ni de hechicerías emocionales,
lanzadas por parientes, exparejas o envidiosos. Nos llamó a vivir en libertad, y esa libertad comienza adentro. Por eso no basta con reprender lo externo si el alma sigue herida. No basta con ungir paredes si el corazón está envenenado. La verdadera guerra espiritual empieza cuando decides sanar desde adentro hacia afuera. Y eso solo sucede cuando te alimentas cada día de su presencia, de su palabra, de su dulzura. El salmista lo proclamó: más dulce que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor. Cada vez que abres la Biblia de verdad, que oras de corazón, que cantas no por emoción, sino por fe, el Espíritu Santo vierte miel sobre tus heridas internas y ningún hechizo puede resistirlo. Porque un corazón sanado es un corazón indestructible. El enemigo quiere mantenerte atado a lo que perdiste, a lo que te hicieron, porque mientras te alimentes del pasado, seguirás vulnerable. Pero cuando pruebas la miel del perdón, la miel de la gratitud, la miel de la palabra viva, las cadenas caen, el infierno pierde su poder. Y las palabras que antes te herían ya no tienen efecto. Es hora de limpiar la despensa del alma, de sacar la amargura, la duda, el miedo, la comparación y hacer espacio para lo dulce de Dios. No lo dulce que adormece, sino lo dulce que restaura, que te levanta con fuerza, que te da paz en medio del caos, que hace que tu casa, aunque pequeña, esté llena de gloria. Y te lo digo con autoridad espiritual: la dulzura de Dios no es un adorno, es un arma, y quien se alimenta de ella vive protegido, libre y victorioso. Muchos ataques de brujería se derrumbarán no cuando grites con ira, sino cuando permitas que tu corazón sea sanado por completo. No cuando busques venganza, sino cuando te atrevas a bendecir a quien te hirió. No cuando levantes murallas de defensa, sino cuando te postres en adoración genuina, porque donde hay adoración verdadera, el infierno retrocede y no puede resistir. Y cuando la miel del cielo, esa dulzura pura que solo Dios derrama, cae sobre ti, las maldiciones se disuelven como cera expuesta al fuego ardiente. Por eso, busca esa miel, no la que se vende en frascos, sino la que solo se encuentra en la intimidad secreta con el Padre, en el altar, en su palabra, porque esa dulzura es un escudo invisible contra toda obra de las tinieblas. En la historia de la redención, Dios siempre usó símbolos visibles para revelar verdades espirituales invisibles. Y entre todos los elementos que ordenó a su pueblo antes de liberarlo de Egipto, hay uno que resalta con fuerza: las hierbas amargas. En Éxodo 12:8, cuando establece la Pascua, Dios les manda comer el cordero asado al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ese detalle no era cultural ni estético, era profundamente espiritual, porque representaban el dolor del pasado, la esclavitud sufrida y al mismo tiempo el proceso de purificación que precede a toda verdadera liberación. Aquí está una verdad que muchos no quieren aceptar: no hay libertad sin pasar por la amargura procesada. No hay victoria sin confrontar lo que dolió. No hay vida consagrada sin atravesar el fuego de la renuncia. Las hierbas amargas nos hablan de ese momento incómodo en el que debemos recordar, mirar dentro, reconocer lo que nos contaminó y delante de Dios romper todo vínculo con el pasado de esclavitud espiritual. Antes de que Israel saliera de Egipto, tuvo que comer lo que dolía, tuvo que tragar lo que sanaba. Hoy, muchos quieren ser libres de la brujería, de las maldiciones generacionales, de la opresión espiritual, pero no quieren pasar por el proceso amargo de cerrar ciclos. No quieren perdonar al que los hirió, no quieren renunciar a relaciones tóxicas, no quieren soltar
hábitos que abren puertas al enemigo. Pero Dios dice: antes de entrar en tu tierra prometida, siéntate a la mesa de la amargura y entiende de dónde te saqué, porque solo quien enfrenta su Egipto con honestidad puede vencerlo con autoridad. La brujería encuentra terreno fértil en heridas abiertas, en apegos no rotos, en recuerdos que no han sido redimidos. El enemigo ataca precisamente donde aún no ha soltado el control. La amargura mal procesada se convierte en plataforma para la opresión espiritual. Pero cuando con humildad permites que el Espíritu Santo te lleve a revisar tu historia, a limpiar lo que quedó contaminado, a cerrar las puertas que nunca debiste abrir, las cadenas comienzan a romperse y ningún hechizo puede retenerte. Las hierbas amargas nos enseñan a no olvidar lo que Dios hizo, pero tampoco a quedar atrapados en el dolor. Es un equilibrio santo. No vivir en el pasado, pero tampoco ignorarlo. Recordar para agradecer. Mirar atrás no con rencor, sino con revelación, entendiendo que las lágrimas de ayer fueron parte del proceso que hoy te llevó a la victoria. Tu historia no te condena, sino que glorifica a Dios cuando es sanada y entregada. En la cruz, Jesús también probó algo amargo. Mateo 27:34 dice que le ofrecieron vinagre mezclado con hiel, una costumbre para adormecer el dolor de los crucificados. Jesús lo probó y lo rechazó. No quiso anestesiar el proceso, eligió cargar con todo el dolor para que tú y yo nunca tuviéramos que cargar con el nuestro en soledad. Él enfrentó la amargura para redimir la nuestra. Y ese es un acto de amor que desarma toda obra de brujería emocional o espiritual lanzada contra tu vida. A veces, Dios permitirá que probemos ciertas hierbas amargas en forma de decepciones, pérdidas, silencios, traiciones, no para castigarnos, sino para purificarnos, porque hay lecciones que solo el dolor puede enseñar y verdades que solo la quebrantadura puede revelar. Hay cadenas tan profundas, tan antiguas, que solo el fuego ardiente de la renuncia total puede derretirlas. Y en esos momentos el enemigo susurra, tienta, miente, intentando que retrocedas. Pero si comprendes que esa amargura es parte de tu Pascua, parte de tu paso decisivo hacia la libertad, no te detienes, no huyes, te mantienes firme y comes lo que duele, sabiendo que después del sabor amargo viene la gloria de la resurrección. Muchos fracasan porque quieren milagros sin pasar por el fuego, quieren el aceite sin ser quebrados, la miel sin probar primero las hierbas amargas. Pero el orden de Dios nunca ha cambiado. Primero lo amargo y después lo dulce. Primero la cruz y luego la corona. Primero la renuncia y después la multiplicación. Y si hoy tu vida atraviesa un momento amargo, no lo deseches, no lo maldigas. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarme aquí? ¿Qué puerta estás cerrando? ¿Qué rincón de mi alma estás purificando? Porque si atraviesas este valle con humildad, las cadenas que te ataron por generaciones se rompen, la voz acusadora se apaga, los lazos del pasado se disuelven, los recuerdos dolorosos pierden su poder y ya no eres esclavo del ayer. Fuiste comprado por el Cordero. Probaste las hierbas amargas que te recuerdan de dónde saliste para no volver jamás. Este alimento sagrado no se vende en mercados humanos, ni se cocina en ollas terrenales. Se sirve en la mesa del quebranto, en el altar del Espíritu, y solo se sientan allí los valientes, los que aman más la libertad que la comodidad, los que entienden que el proceso de Dios nunca busca destruir, sino formar, purificar y empoderar. Por eso, si hoy lloras, si sientes que todo dentro de ti está siendo removido, si enfrentas conversaciones duras, decisiones dolorosas o recuerdos que pesan, no huyas, siéntate con Dios, come las hierbas, llora si es necesario.
pero no te levantes hasta que el proceso termine, porque cuando termines ese plato amargo, vendrá el pan sin levadura, vendrá la salida de Egipto, vendrá la columna de fuego, vendrá la tierra prometida y sobre todo vendrá la certeza gloriosa de que jamás volverás a ser esclavo. Hoy el Señor te dice: no temas al proceso, yo estoy contigo en medio del fuego, yo sano tu alma y destruyo toda maldición oculta, solo come y confía. Y cuando hablamos de alimento sagrado que destruye todo ataque de brujería, hay uno que está por encima de todos. No es símbolo, no es ritual, es una persona, es vida, es sustento eterno, es el pan del cielo, Jesucristo. Y cuando el alma se alimenta verdaderamente de Él, ninguna maldición, hechicería o poder de las tinieblas puede resistir, porque este pan no solo sacia el cuerpo, sacia el espíritu, no solo alimenta, transforma, no solo se come, se vive. En Juan 6, Jesús declaró: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este no es pan físico, no se digiere en el estómago, es sustancia espiritual que penetra el corazón, que inunda el alma, que expulsa toda tiniebla escondida en lo más profundo del ser. Porque comer de Cristo es unirse a Él, es declarar: tu vida es mi vida, tu victoria es mi victoria. Muchos han tratado de protegerse de la brujería con objetos, fórmulas, sal, agua o símbolos, pero la verdadera protección está en una relación viva con Jesús. No hay mayor blindaje que su presencia, porque donde Él habita, el mal huye. Donde Él reina, la maldición se rompe. Donde su sangre está aplicada, el infierno no tiene entrada. Recuerda la noche en que Israel salió de Egipto. Dios ordenó sacrificar un cordero sin defecto, poner su sangre en los postes de las puertas y comer su carne apresuradamente. Esa fue la primera Pascua, la noche de la liberación, y todo señalaba proféticamente a Cristo. Él es el Cordero, su sangre es nuestra señal, su carne nuestro alimento, su cruz nuestro refugio y su resurrección nuestra victoria eterna. Y esto, amado mío, es precisamente lo que el enemigo más teme que comprendas: que cuando te alimentas del pan del cielo, cuando entras en comunión verdadera, viva y constante con Cristo, toda obra de brujería se desarma, todo dardo del infierno se quiebra, porque la comunión con Jesús levanta una muralla espiritual que ningún encantamiento puede atravesar. No se trata simplemente de tomar la Santa Cena como un acto rutinario, sino de vivir en pacto continuo con el Señor, de rendirle el corazón entero, de obedecerle en todo, de caminar en su luz sin reservas. Muchos participan de la mesa del Señor con ligereza, sin discernir la magnitud de lo que hacen. Pero la Escritura advierte con claridad: el que come y bebe indignamente, juicio, come y bebe para sí, por no discernir el cuerpo del Señor. Primera carta a los Corintios 11:29. Este alimento santo debe recibirse con reverencia profunda, con arrepentimiento genuino y pureza de corazón, porque no es pan común, es memorial de sangre, pacto renovado, alimento para guerreros espirituales. Y cuando un creyente toma ese pan con fe viva, con limpieza y gratitud, en lo invisible suceden cosas que estremecen los cielos y la tierra. Cadenas se rompen, enfermedades retroceden, los demonios tiemblan, porque en ese instante no comes trigo ni bebes vino, sino que proclamas con todo tu ser: Cristo vive en mí, Él es mi defensa, Él es mi alimento, Él es mi todo. Los que han comido del pan del cielo y caminan como hijos de luz, no reaccionan al mal, lo enfrentan, no esperan a que la oscuridad se aparte, la disipan con la luz que portan, luz que nace del alimento celestial, de la intimidad con Cristo, de la palabra que es espíritu y vida, de la oración que no busca cosas,
sino su presencia. Cuando Jesús multiplicó los panes para 5,000, no solo alimentó cuerpos hambrientos, reveló que Él es la fuente, Él es suficiente, que cuando Él bendice hay abundancia, orden y milagro. Sin embargo, muchos lo siguieron solo por el pan físico, sin entender que el verdadero milagro está en el pan que permanece para vida eterna. ¿Y tú? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que puede darte o porque Él es el alimento que tu alma necesita cada día? No existe libertad verdadera sin relación íntima con Cristo. No hay victoria sobre la brujería sin habitar en el Salvador. No hay autoridad espiritual sin comunión con el pan del cielo. Muchos quieren el poder de Dios sin hambre de Dios. Quieren protección sin rendición. Pero Dios no se presta para rituales vacíos. Él busca comunión real, adoradores en espíritu y en verdad. Y eso comienza cuando decides alimentarte de Él cada día, no solo el domingo, no solo en crisis, sino todos los días. Porque el alma que no se nutre de Cristo terminará comiendo lo que el mundo ofrece. Y el mundo está saturado de veneno. Hoy Dios te llama a su mesa, no una mesa humana, sino la mesa del cielo, donde el pan no se compra, se da, donde el alimento no se paga con dinero, sino que se recibe por fe, donde cada bocado es una declaración. Mi vida pertenece a Jesús, mi casa es suya, mi alma está segura en Él. Esa mesa está abierta, pero solo se sientan los humildes, solo entran los hambrientos, solo aquellos que saben que sin Él nada pueden hacer. Y cuando comes, todo cambia. Tu mente se ilumina, tu alma se fortalece, tu fe se enciende, y aquello que antes te ataba ya no puede retenerte, porque el pan del cielo vive en ti, porque Cristo se ha hecho uno contigo, y esa unión ningún poder de brujería podrá romper. Así que ven, toma el pan, no tengas miedo, no pienses que no eres digno. Él no te llama por ser perfecto, te llama porque te ama, porque quiere librarte, llenarte y ser tu sustento eterno. Hay una mesa que no tiene precio, donde no se sirve comida común, sino victoria eterna, donde no hay gritos de maldición, sino cánticos de redención. Una mesa invisible para el mundo, pero conocida por el cielo y temida por el infierno. Esa es la mesa de Dios, y quien se sienta en ella y come de lo que allí se sirve, jamás será vencido por la oscuridad, porque el enemigo siempre intentará infiltrarse en lo cotidiano, en lo que entra por tus sentidos, en lo que recibes sin discernir. Pero si vives alimentándote de Cristo, su veneno jamás te tocará. Hemos hablado del aceite que unge y protege, de la miel que sana las heridas más profundas del alma, de las hierbas amargas que arrancan de raíz todo lazo con un pasado que todavía esclaviza, del pan del cielo que aplasta y desarma todo poder de las tinieblas. Pero escúchame bien, nada de esto tiene poder si no hay una decisión firme, radical, irrevocable. La decisión de vivir a los pies de Cristo, de sentarse a su mesa cada día, de cerrar todas las otras puertas y declarar con voz de guerra: mi alma ya no tiene hambre del mundo. Yo he probado el alimento de lo alto, y nada ni nadie me apartará de él. Porque aunque existan alimentos santos, lo que los activa no es su forma ni su sabor, es la fe viva. Lo que rompe las maldiciones no es el objeto, sino la entrega total del corazón. Puedes tener aceite, pan, miel, sal, pero si tu vida no está consagrada, si tus palabras contradicen tu fe, si tu hogar está dividido entre dos reinos, entonces ninguna arma funcionará. El enemigo no respeta religiosidad, respeta autoridad, y la autoridad espiritual nace de la obediencia. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Lo escuchas?
El Rey del universo está llamando a tu puerta. Y no viene con condena, viene con una cena, viene con comunión, viene con pan caliente y vino nuevo, viene a restaurar el alma cansada, a fortalecer al débil, a hacer huir a los demonios con la sola manifestación de su gloria. Pero la puerta debes abrirla tú. Tú debes decir: Señor, entra, llena mi mesa, purifica mi despensa, quita lo que no te honra y enséñame a vivir en santidad. Ese es el verdadero poder, una vida limpia, una vida rendida, una vida sin rincones oscuros, sin recuerdos contaminados, sin objetos consagrados a lo oculto, una casa sin ídolos, sin secretos, sin alianzas con las tinieblas, donde todo lo que se coma, se diga y se escuche, sea para su gloria. Hoy el Espíritu Santo te dice: quiero enseñarte a comer de nuevo, no como el mundo, no con rituales vacíos, sino como hijos del reino. Porque el altar comienza en la cocina, porque el hogar es un santuario, porque la manera en que vives determina el nivel de cobertura espiritual que experimentas. Ya no puedes permitir que cualquiera traiga cualquier cosa a tu casa. Ya no puedes aceptar regalos sin orar. Ya no puedes dejar entrar visitas con doble intención y permitir que se sienten a tu mesa como si nada pasara. Es hora de discernir. Es hora de proteger el ambiente espiritual de tu hogar. Es hora de declarar: esta casa está bajo pacto. Aquí no entra contaminación. Aquí no se come sin oración. Aquí no se habla sin edificación. Aquí no se duerme sin la paz del Espíritu Santo. El verdadero cristiano no solo ora en la iglesia, ora en su sala, ora en su cocina, ora al servir el plato, ora al limpiar la casa. Su vida entera es una ofrenda, su mesa es un altar. Y cuando haces eso, las brujas huyen, los hechiceros pierden poder, las maldiciones se rompen, las tinieblas no soportan la luz constante. Porque no peleas solo. Cada vez que comes con fe, cada vez que te alimentas de la palabra, cada vez que tomas el aceite y oras, estás llamando al cielo para que habite contigo. Y donde está Dios, el enemigo no puede permanecer. La mesa de Dios no es solo un lugar de provisión, es un lugar de victoria. Es donde Él prepara banquete en presencia de tus enemigos. Como declara el Salmo 23, no para que te escondas, sino para que comas con confianza, para que te sientes con dignidad, para que sepas que no estás solo, que el reino de los cielos te respalda, que el que está contigo es infinitamente más grande que el que está contra ti. Tal vez has vivido demasiado tiempo con miedo, con sospechas, con dolor inexplicable, con ataques en la noche, con la sensación constante de que algo invisible te persigue. Pero hoy el cielo abre tus ojos y el Señor te dice: no tienes que vivir así. Hay una salida, hay una mesa, hay pan, hay aceite, hay miel, hay libertad, y su nombre es Jesucristo. No tienes que entenderlo todo para recibirlo. Solo necesitas creer. Solo necesitas limpiar espiritualmente tu corazón y tu casa y romper sin dudar todo objeto que haya sido consagrado al mal. Cortar toda amistad que te ata a la oscuridad. Cancelar toda palabra que el enemigo usó para oprimir tu mente. Y abrir espacio para que el Espíritu Santo llene tu vida por completo. Porque el que come de Cristo jamás vuelve a tener hambre. El que bebe de su fuente nunca más es esclavo del miedo. El que se sienta en su mesa vive en victoria, aún en medio de la guerra. Así que hoy decide de qué mesa vas a comer, a cuál altar vas a consagrar tu casa, qué tipo de alimentos van a nutrir tu espíritu. Dios está esperando. Tu lugar está reservado, la mesa está servida y el pan del cielo está aquí. Que el Señor bendiga tu casa con paz, tu mesa con santidad y tu alma con discernimiento. Que su presencia te acompañe y te guarde de todo mal. Y que comas cada día del pan de vida que jamás se acaba. En el nombre de Jesús. Amén.